Uno de los problemas que a veces presentamos o que percibimos de los estudiantes de matemáticas es que no tienen bien definido lo que es un coeficiente y lo que es una variable. Si yo pongo esta cantidad, este número 3, y junto al 3 pongo la letra A, por ejemplo, ¿sí? El coeficiente sería el 3, el número. Ese sería el coeficiente, ¿verdad? Ese sería el coeficiente. Y la variable o incógnita sería la letra A. Sería la variable. Ahora, vamos a definir esos dos términos porque para poder nosotros trabajar, ¿sí?, en todos los ejercicios que vamos a hacer y en los temas que vamos a desarrollar, debemos tener claros estos conceptos, ¿sí? Los conceptos, por ejemplo, definir bien qué es el coeficiente y definir qué es la variable o cuál es la variable. El coeficiente es el número, ¿sí?, porque puede ser un número real. Recuerde que el conjunto de los números reales, son todos los números que se pueden utilizar para realizar operaciones que se representan con la R mayúscula con dos rayas verticales, ¿sí? Estos son los números reales, el conjunto de los números reales, ¿sí? En el conjunto de los números reales entran todos los números que yo puedo utilizar para poder realizar operaciones aritméticas, matemáticas, algebraicas, etc. Todo lo que se pueda contar, por ejemplo, el número -3, negativo, el 0 y el 3, positivo. Recuerden que aquí no necesariamente debo colocar el signo positivo, que me da a entender que ese 3 es positivo. Para efectos de didáctica vamos a poner el positivo aquí. Sí. Pero entre este -3, que está a la izquierda del 0, hacia acá, y el 3 positivo, que está hacia la derecha del 0, existen otros números. Por ejemplo, decimales. El 3, o el 2, ¿sí? El 2,5, por ejemplo. El 2,5. Negativo, el -2,5, y ese está entre el -3 y el 0. Digámosle que el 0 es un término neutro, un término central, ¿sí?, que nosotros lo podemos utilizar muy bien. También lo podemos utilizar para definir las variables, ¿verdad? Representar correctamente estas variables, estos números. Entonces aquí tenemos el número 3 negativo, por acá tenemos el 0 y por acá tenemos el 3 positivo. Vamos a poner el signo positivo por esta vez. Listo. El signo negativo nosotros muchas veces lo relacionamos con la resta, la sustracción, ¿no? Cuando yo quiero restar un número de otro, ¿sí?, o una cantidad de otra, ¿sí? Y el signo positivo lo relacionamos también asimismo con la suma, ¿verdad? Cuando yo quiero sumar un número a otro o adicionar un número a otro, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, ya vamos a estudiar lo que son las leyes de los signos. Listo, la ley de signos, que también es importante saber. Bien, entonces tenemos este 0 que está entre el -3 y el 3. Ahora, si yo empiezo a recorrer desde aquí, desde este -3 hasta el 0, y luego desde el 0 hasta el 3, ¿sí?, entonces me voy a encontrar con números intermedios, cantidades intermedias que también podrían ser, por ejemplo, negativas. Por ejemplo, aquí, y decimales, por ejemplo, el -0.5, por ejemplo, ¿sí?, el -0.5. Y aquí, entre el 0 y el 3, también puede estar el mismo 0.5, pero positivo. Es decir, el mismo valor absoluto, ¿sí?, pero con signo positivo. ¿Ok?
Estamos usando por ahora el signo más para poder entender esto. Listo. Entonces, debemos tener en cuenta que por un lado están el conjunto de los números negativos y por otro lado está el conjunto de los números positivos. Ahora, cuando nosotros vamos a operar con estos números, tanto negativos como positivos, incluido el cero también, el cero no tiene signo. El cero no tiene signo. El cero no es ni negativo ni positivo. El cero es un término neutro. Es decir, es un término que marca una diferencia, que está en el centro de los números negativos y entre los números negativos y los números positivos. Ahora, ¿qué problema es que se presentan? O sea, estoy haciendo ahorita una introducción en base a las situaciones, digamos, que se les hace difíciles a los estudiantes todavía entender, inclusive estudiantes ya de bachillerato. Por ejemplo, aquí tengo yo el 3, que se supone que es positivo, ¿verdad? No tengo que poner el signo positivo. El 3 es positivo y la A. Están juntos, uno después del otro. Primero siempre va el número, que lo llamamos coeficiente numérico si lo desea, o simplemente coeficiente. Y la letra A, que se la denomina como variable o incógnita. ¿Por qué se la denomina así? Porque esta letra A, variable, puede tomar cualquier valor. Puede tomar un valor real, números reales, ¿verdad? El conjunto de los números reales, como estábamos viendo, ¿sí? Que pueden ser negativos, decimales, fracciones, el cero, positivos, ¿sí? Números positivos, etc. Entonces, inclusive la letra A puede tomar también valores de expresiones algebraicas o de expresiones. Por ejemplo, yo puedo decir que la letra A tiene este valor, ¿sí? 4 más X. ¿Sí? Y lo puedo sustituir, aquí viene la magia, yo puedo sustituir esta A aquí. ¿Sí? Es decir, voy a poner el 3, porque el 3 es una constante, digamos, es un coeficiente numérico constante dentro de esa expresión, y la A la voy a sustituir por este paréntesis que está aquí. Ahora, ¿por qué pongo el paréntesis? Ese es otro asunto que tenemos que tener claro. Entonces, ¿por qué usamos paréntesis? ¿Sí? Porque esto es un término, una expresión que tiene dos términos. Esos dos términos son el 4 y la X. O sea, aquí hay un término numérico, un valor numérico, un coeficiente, y está sumando con una variable. Pero la variable, la X, ¿verdad? Entonces, no puedo yo decir solamente, puedo poner A es igual a 4 más X. 4 más X. ¿Ok? En el momento en que yo pongo así, lo puedo utilizar de esa manera, pero también puede prestarse para confusión. Por ejemplo, decir, bueno, o es igual a A, o es A igual a 4, o es igual también a X. A más X. Entonces, para no confundirnos, para no causar una confusión y dejarlo todo bien concreto y completo, entonces usamos el paréntesis, signos de agrupación, paréntesis, ¿sí? Muy utilizados en las operaciones algebraicas. En este caso, A vale 4 más X, así me lo han dicho. Entonces, en vez de poner A, o sea, 3A, quedaría así, el 3 baja, queda igual, y la A la sustituyo por este valor, por este paréntesis que está aquí. ¿Sí? Ahora, no siempre van a tener el paréntesis dos términos, pueden tener más términos, muchos términos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos 4 más X. ¿Sí? El paréntesis me está diciendo, me está agrupando los dos factores 4 más X, el 4 y la X los está agrupando en un solo término. Y el 3 está multiplicando con ese paréntesis. O sea, el 3 está multiplicando con la letra, sino que no se coloca el puntito. Ahí, ese puntito del por, ¿verdad? Del multiplicar, del producto. Entonces se sobreentiende que el 3 está multiplicando con la letra A, con la variable, la A.
¿Sí? Ahora tenemos que desarrollar, porque una vez que ya hemos sustituido lo que equivale a esto, lo hemos sustituido acá, ¿verdad? Entonces, ahora me tengo expresado, tengo que darme cuenta que hay aquí expresado en este producto, porque aquí hay un producto del 3, que es el coeficiente numérico, con lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ahí me está obligando, digámoslo así, que ese 3 yo tengo que multiplicarlo, por un lado, por el 4 positivo, y por otro lado, por el positivo X, o el X positivo. ¿Sí? El X positivo, ¿verdad? Entonces yo tengo que multiplicar 3 por 4. 3 por 4 es 12. Y tengo que multiplicar también el 3 por el más X. 3 por más X más 3X. ¿Listo? Entonces en ese momento yo ya desarrollé esa expresión algebraica, ¿sí? Que tiene números y letras, la letra A, variable, incógnita, el 3, el coeficiente, y me dan un valor, una expresión a la A, que es la variable, me le dan una expresión que dice 4 más X en paréntesis. Tengo que poner eso al lado, sustituir aquí en 3, después del 3 poner eso, y ahí en ese momento ya puedo multiplicar y encontrar la respuesta. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, vamos ahora a centrarnos un poco más en en el tema en el que nos compete acá, el tema de los números reales, ¿verdad? Vamos a borrar esto y ahora sí, el tema de los números reales. Los números reales abarcan todo el conjunto, es el conjunto universo de los números, ¿no? Conjunto que abarca todos los números. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando me ponen una expresión como esta? Tengo que adicionar menos 3 y menos 0,5. Y por otro lado me ponen que tengo que sumar el 0,5 o adicionar el 0,5 positivo más el 3. ¿Verdad? Es decir, este valor con este, o este 3 menos 3 con el menos 5, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el 0,5 con el 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a sumar en ambos casos, porque se supone que este 0,5 es positivo. Y acá vemos claramente que el 3, que está solito, el 3 es negativo y el 0,5 también es negativo. Entonces aquí, como los dos términos, los dos coeficientes tienen el mismo signo, en el caso primero los dos son negativos, pertenecen a la misma familia, digámosle así, entonces tengo que sumarlos, tengo que sumar sus valores numéricos, sus valores absolutos, es decir, el 3 más el 0,5, es decir, un entero más un número decimal. Sumarlos, porque todos dos están conforman el signo negativo, tienen signo negativo, son de la misma familia. Lo mismo tengo que hacer abajo en este ejercicio de aquí, en esta operación que me indican aquí. Por aquí tengo un número positivo que es el 0,5 con otro número positivo que es el 3 más 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar. Aquí voy a sumar. 3 más 0,5 es 3,5. 3,5. Y me pregunto qué signo va a ir en la respuesta, porque no podemos olvidarnos de este negativo y de este negativo, de los dos negativos o los dos signos negativos que tienen ambos números, cada uno. Entonces la respuesta va a quedar como negativa, menos 3,5. Se van a sumar o adicionar los valores absolutos, pero se va a conservar el mismo signo de ambos, es decir, el negativo en este caso. Lo mismo vamos a hacer acá en el ejercicio en el segundo ejercicio. Los dos tienen signos positivos, aunque no necesariamente tengo que poner este signo más. Ahí teniéndolo así, ya sé que ese signo es positivo. El 0,5, que es decimal, que es número real,
con el otro número real que es el 3. Entonces tengo 0,5 más 3. 0,5 más 3 es 3.5. 3.5. ¿Qué signo lleva el resultado? Pues el mismo signo común que tienen los dos términos o los dos coeficientes. ¿Cuál es ese signo? El positivo. Recuerden que no necesariamente yo tengo que poner el signo positivo al 0,5 y ahí tengo más 0,5. ¿Listo? Bien, ahora vamos a realizar varias operaciones. Ahora, otra cosa, si yo tuviese un signo negativo así, menos 3, un número negativo, y tengo después un número positivo, como el 0,5 por ejemplo, ahora ya el 0,5 es positivo, entonces como son de distintos signos, es decir, el 3 es negativo, como lo vemos claramente aquí, y el 0,5 es positivo, 0,5 es positivo, ambos son de signos diferentes, distintos signos. En ese caso, no puedo sumarlos, porque el uno es negativo de una familia, digamos la familia negativa, y el otro es de la familia positiva. Entonces no los puedo sumar, tengo que restarlos. Tengo que restar el 0,5, quitarle al menos 3. Pero aquí tenemos que ver la respuesta. ¿Qué signo lleva? Lleva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el 3. El 3 es mayor a valor absoluto que el 0,5. ¿Sí? El 3 es mayor valor absoluto que el 0,5. El 3 es mayor que 0,5. Pero el signo entonces del 3 es negativo, por lo tanto la respuesta es negativa. Y tengo que restar. 3 menos 0,5, pues 2.5 negativos. ¿Sí? Sin embargo, si tuviese el 3 positivo y el 0,5 negativo, también tendría que restar. ¿Por qué? Obviamente, usted lo está pensando ya en su mente, ya se lo enseñamos, porque son de distintos signos. Este es positivo y el de acá es negativo. ¿Ok? El 3 es positivo y el 0,5 es negativo. Por lo tanto, son de distintas familias, por lo tanto hay que restar. El 3 del menos 0,5. Pero tengo que preguntarme, ¿sí?, a renglón seguido, ¿cuál es el signo que debe llevar el resultado? El del mayor valor absoluto. ¿Cuál es el número de mayor valor absoluto? El positivo 3, Como el 3 es positivo, pongo el resultado positivo. 3 menos 0,5, 2.5. ¿Sí? Note o dése cuenta que los dos dan el mismo valor absoluto, las dos operaciones. Lo que cambia es el sentido, es decir, el signo. El uno es negativo y el otro es positivo. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que tenemos que trabajar. De esa manera inclusive, si esos números llegan a estar acompañados por letras, por ejemplo, el menos 3a menos 0.5a, ¿verdad? Pues la respuesta va a ser menos 3.5, ¿verdad? Porque son del mismo signo, se suman y se conserva el signo de ambos y la letra se mantiene. O sea, son A, letra A. ¿Por qué? Porque aquí se cumple la propiedad de términos semejantes. Términos semejantes significa que van a tener la misma letra. Acá está A con el 3 y por acá está la misma A con el 0,5. ¿Sí? ¿Qué significa que esté junto un número con una letra que están multiplicándose entre sí? Que se está multiplicando a menos 3 con el valor que yo en el momento lo voy a dar a la letra A. ¿Sí? Sino que no decimos menos 3 por A, sino que decimos simplemente menos 3A. ¿Ya? ¿Y qué significa que el 0.5 esté junto con la letra A aquí? Significa que también está multiplicando ese 0.5 negativo con la letra A. En algún momento esta letra A va a tener un valor numérico o un valor en una expresión, cualquier valor,
va a tener un valor, vamos a tener que sustituir o reemplazar esa letra A por el valor que me den. Por ejemplo, si me dicen, me pueden decir de esta manera, ¿verdad? Me pueden decir así, A va a valer menos 1. ¿Sí? Va a valer menos 1. Entonces, si A va a valer menos 1, o yo le doy el valor, o el libro, o el profesor dice A, dele valor de menos 1, entonces yo tengo que sustituir este menos 1 aquí, donde está la A, y por acá también donde está la misma A. Es decir, en los dos casos. Es decir, yo tengo menos 3, uso paréntesis y pongo el menos 1. ¿Por qué? Porque yo le he dado un valor numérico a la letra A, que es el menos 1. Menos 0.5, ¿verdad? Y lo multiplico también por esa A, que es negativa menos 1. ¿Cuánto me da ahí? Entonces ahí yo lo que tengo que hacer ahora es multiplicar, porque estoy multiplicando el 3 por el menos 1, el menos 3 por el menos 1, y también el menos 0,5 por el menos 1. Y aquí es cuando a veces nos confundimos. Por ejemplo, aquí como esto es un producto, esto también es un producto, esto es distinto a la suma o a la adición. Es distinto. Es distinto. Así es distinto. ¿Ya? Porque una cosa es adicionar, es decir, o sumar o restar, que es todo lo que hicimos acá, y otra cosa es lo que vamos a hacer aquí, que es multiplicar el producto. Entonces voy a multiplicar tanto los signos como los números. ¿Cómo es eso? Aquí voy a multiplicar primero el menos por el menos, es decir, el negativo por el negativo. Aquí, menos por menos. ¿Sí? Menos por menos. Y en el otro caso, el menos por menos también. Ahora, aquí se cumple la ley de los signos, ¿verdad? Porque hay una ley de los signos, ¿qué se le llama? Ley de los signos, ¿verdad? ¿De quién? Ley de los signos del producto. Es ley de los signos del producto o de la multiplicación. ¿Sí? Ley de los signos. La ley de los signos del producto o de la multiplicación también lo mismo es. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente, que si yo tengo dos números del mismo signo, es decir, si yo tengo menos y multiplico por menos, eso me va a dar positivo. Y si tengo más, así mismo por más, también me va a dar positivo. En otras palabras, signos iguales dan positivo en el producto. Pero ¿qué pasa cuando los signos son distintos? Tengo más por menos, menos por más, o más por menos, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese caso, yo tengo en cambio aquí que la regla me dice que da negativo en ambos casos. Es decir, la ley de los signos del producto me dice que si son signos iguales, yo los multiplico, siempre me va a dar positivo. Aunque aquí yo tengo menos por menos, negativo por negativo, igual me da positivo. Cuando los signos son distintos, en cambio ahí siempre el resultado es negativo. Menos por más, menos. Más por menos, menos. Bien, aclarado eso, ya, ahora sí, nos atrevemos a realizar la operación que está aquí. Primero multiplico los signos, menos por menos. Así también acá, menos por menos. Menos por menos, ¿qué me dice la regla de los signos? Menos por menos es más. O sea, positivo. Y multiplico después los números, 3 por 1. 3. 3 por 1 es 3. Luego multiplico también menos por menos, aquí me da más. Positivo. Así dice la ley de los signos del producto. Y multiplico 0.5 por 1. Recuerde que el 1 en el producto y en la división son términos neutros.
es un término neutro, porque, por ejemplo, si yo tengo 3 por 1, eso me va a dar el mismo número 3, o sea, no influye en nada. Y si yo tengo 1 por 4, también me va a dar 4, porque no influye en nada este 1. Si yo tuviese 6 dividido, a ver, voy a escribir bien el 6, se me fue mal. Si yo tengo el 6 dividido para 1, también esto me va a dar 6, es lo mismo, ¿sí? Y si yo un número negativo, por ejemplo el menos 10, lo divido para 1, lo pongo así sobre 1, también me va a dar el mismo número, el de arriba, menos 10. Entonces te va a preguntar, ¿para qué me sirve ese 1 entonces? Es muy útil porque en algún momento, más adelante, vamos a necesitar transformar un número entero, como este 6 que vemos aquí positivo, en una fracción, como la que está al lado, esta. ¿Sí? Vamos a tener que hacer el efecto inverso que hicimos aquí. Aquí, por efectos de didáctica, decimos 6 dividido para 1 es 6, menos 10 dividido para 1 es menos 10. Pero en algún momento vamos a necesitar decir, bueno, yo tengo unas operaciones, tengo 3/4, ¿sí?, de A, más 2/5 de B, ¿verdad? Menos 1/3, menos 3, ahí nos ponen un 3, menos 3A, o 3 por A, ¿sí?, y menos 2B, ¿sí? ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos que transformar este 3, este menos 3, en una fracción para poder sumar o restar o adicionar. Sí, lo mismo el menos 2. O también puedo transformar esta fracción en un número decimal o número entero. Pero más fácil es transformar este 3 a fracción, porque simplemente tengo que dividirlo para 1, sí, y acá también. En el 2 es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí en ese momento? Estamos transformando, ¿sí? ¿Sí?, el 3 en una fracción y el 2 también en una fracción. Simple y llanamente colocándole el 1 abajo, ¿sí? El 1 es el número que yo tengo que colocar. No puedo colocar otro número porque el 1 es un neutro, un término neutro que no afecta al valor absoluto de este número original, es decir, del menos 3 y del menos 2b. Por lo tanto, lo puedo usar como un comodín, si se quiere el término, para poder sumar o realizar estas operaciones que están aquí. No las vamos a realizar ahorita, pero miren la utilidad que tiene el 1, ¿sí? Esa es una de las razones por las que el 1 es mágico. Entonces, y el 0 también. Entonces, bueno, aquí le damos esa utilidad. Entonces, en este momento, estamos multiplicando el 0,5 por el 1. Acá estábamos, ¿verdad? Vamos a borrar esto de aquí para no confundirnos y no nos vayamos por otro lado, sino que estamos centrados ahorita ya en realizar esta operación que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí. Menos por menos, la ley de los signos me dice que signos positivos da positivo, producto, y multiplico 0,5 por 1, entonces me da 0,5, lo mismo. Entonces, ¿en qué he quedado entonces? He quedado ahora en una suma de dos números positivos, y el resultado obviamente va a dar positivo. Vamos a ponerlo por efecto de didáctica. 3 más 0,5 es 3,5. Y ese sería el resultado de esa suma. Entonces, ¿qué hemos visto? Ley de los signos del producto, ley de los signos de la adición, ley de los signos de la adición, que no la mencionamos como tal, ya, porque podíamos causar un poco de confusión, pero sí la estuvimos aplicando, sí aplicamos eso. Vimos también valores absolutos, vimos también el término neutro 1, que es muy útil para transformar un entero en una fracción, y vimos los números reales, que son los números reales. Vimos también
dónde están ubicados los números negativos con respecto al 0 y dónde están ubicados los números positivos con respecto al 0. El 0 es el término medio, el término neutro, ¿sí? El 0 no es ni positivo ni negativo. Y enseñamos también que en este recorrido que hay desde el -3 hasta el 0 y luego desde el 0 hasta el +3, hay números intermedios que pueden ser decimales, ¿sí? Como por ejemplo aquí, el -0,5 que está entre el -3 y el 0, y el 0,5 que está entre el 0 y el 3, positivos, ¿sí? Bien, la ley de los signos de la adición, terminamos con eso, lo de hoy. Dice, la ley de los signos de la adición dice, bueno, si tengo dos números negativos, ¿cómo lo pondríamos aquí? Ya, así. Se suman. ¿Sí? Y se conserva el mismo signo. ¿Ok? Y se conserva el mismo signo. ¿Cuál signo? El negativo. Entonces ahí un poco la confusión, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que sumo y es negativo, si suma es positivo. No confundamos muchas veces el signo más con suma siempre. ¿Sí? Porque el signo menos también me puede servir para sumar. El signo negativo también puede servir para sumar. ¿Cuándo? Cuando lo voy a adicionar con otro número negativo. Se suma y se conserva el signo. ¿Sí? Lo mismo cuando es positivo y positivo más positivo, ¿verdad? Cuando yo adiciono positivo con positivo, me da positivo. Y cuando adiciono negativo con negativo, me da negativo. ¿Sí? Negativo. Entonces, eso es lo que a veces confundimos. La ley de los signos de la adición con la ley de los signos del producto. La ley de los signos del producto es distinta a la ley de los signos de la adición. Pero en los dos se usan signos. Lo que tienen en común es que tienen signos. Bien. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación y con eso terminamos. ¿Listo? Ok, entonces aquí tenemos que adicionar literal a -4 menos 8. -4 menos 8. Lo puedo hacer verticalmente, lo puedo hacer horizontalmente. Menos y menos se suman y se conserva el signo 4 más 8, 8 más 4, que es lo mismo. El orden de los factores no altera la suma. Esa ley conmutativa de la adición. 4 más 8 es 12, o 8 más 4 es 12, lo mismo es. Lo que me interesa es el signo también, el signo es negativo. Este es A, respuesta, menos 12. B, menos 10 más 2. ¿Sí? Menos 10 más 2. También son, en cambio aquí los dos son de distintos signos, aquí no hay una suma, aquí hay que restar. ¿Sí? Entonces, voy a quitarle 2 al 10, me da 8. ¿Qué signo va? El signo del número mayor, el menos, negativo. Respuesta de B. C. C dice menos 11 más 41. ¿Verdad? Signos distintos se restan. Se resta el mayor del menor, es decir, 11 le quito al 41, o resto 41 menos 11. La respuesta aquí en cambio es positiva. ¿Por qué? Porque el 41 es mayor que el 11. El que tiene mayor valor absoluto es el 41. Como el 41 es positivo, es mayor, entonces la respuesta es positiva. 41 menos 11 es 30 y 30. Y por último, literal D, ¿verdad? Tengo menos 64 y menos 33. Aquí en cambio tengo que sumar porque los dos son del mismo signo, son familia, se suman y se conserva el signo negativo. 4 más 3 es 7 y 6 más 3 es 9. 97, ahí están las 4
los 4 resultados. Listo, con esto vamos a seguir luego con esta parte, terminamos y luego seguimos con los términos algebraicos y pasamos a los productos. Éxitos y continúen adelante sus estudios.